La última pregunta que quería hacerles es pequeña, es la actualización del artículo 58 en cuanto al canon. Se actualizó en la actual ley el canon de exploración, pero no el de explotación, y si no debiera ser actualizado también. Es muy buena la pregunta. El canon de exploración era un canon que estaba fijado en pesos en la ley y el canon de explotación también. Pesos moneda nacional, de la ley del año 67. La Secretaría de Energía lo tiene que actualizar anualmente. Entonces, una manera de establecer un parámetro fue que se actualice anualmente de acuerdo a la variación del petróleo crudo Brent. Quedó establecido para un artículo, que es el que se planteó la modificación, que es el canon de exploración. Quedó en el vacío el canon de explotación. Y creo que una buena técnica legislativa nos obligaría a agregar en ese mismo artículo que este modo de actualización debería aplicarse también al artículo siguiente. Gracias, gobernador. Bajamos la intensidad de luz al personal del salón y proyectamos el material. Gracias. Sí. Hace menos de una década, Estados Unidos comenzó a desarrollar los hidrocarburos no convencionales a partir de la estimulación hidráulica, una técnica que inyecta en el subsuelo una mezcla de agua y arena a alta presión para liberar los hidrocarburos. Hoy Estados Unidos es el centro de una revolución energética que convirtió a este país en el primer productor de hidrocarburos mundial. La Argentina está en condiciones de sumarse a esta revolución energética a partir del desarrollo de los hidrocarburos no convencionales. Los informes de la Agencia Internacional de Energía nos ubican en el segundo lugar en cuanto a potencial en gas no convencional y cuartos en petróleo no convencional del mundo. Estos datos, junto a los resultados que se están obteniendo en las perforaciones que se han realizado hasta el momento en la provincia del Neuquén, muestran a las claras el enorme potencial que tenemos por delante. ¿Pero qué son los yacimientos no convencionales? ¿Qué es Vaca Muerta? ¿Qué son los molles? Los hidrocarburos se formaron hace millones de años gracias a un fenómeno natural que enterró bajo tierra y rocas a plantas y animales prehistóricos. Con el pasar de los años, este material orgánico se convirtió en hidrógeno y carbono, es decir, hidrocarburos. Desde hace casi 100 años, los neuquinos desarrollamos los hidrocarburos convencionales, que son el producto de trampas geológicas donde se alojan los mismos, es decir, que este se caracteriza por no ser generado en la misma roca que lo contiene. En cambio, el yacimiento no convencional son aquellos donde el hidrocarburo se encuentra en la misma roca que lo generó. Como los hidrocarburos se encuentran alojados en formaciones rocosas de poca permeabilidad, es necesario utilizar la inyección de agua y arena para que fluyan desde la roca generadora hacia la superficie. Estas tareas de inyección hidráulica se realizan a más de 3 kilómetros de profundidad, lejos de cualquier napa subterránea, y solo requerirán el 0,1% de los recursos hídricos de la provincia del Neuquén. Nuestra provincia es parte de la denominada Cuenca Neuquina, que ocupa el noreste de Neuquén, el oeste de Río Negro, el sudoeste de La Pampa y el sur de Mendoza. En dicha cuenca se alojan dos formaciones no convencionales: Vaca Muerta a más de 2.000 metros de profundidad y Los Molles a 4.000 metros. Ambas contienen gas natural y petróleo. El área de desarrollo de yacimientos no convencionales en Neuquén abarca 30.000 kilómetros cuadrados, que es la tercera parte del territorio provincial, y con tan solo una pequeña porción de Vaca Muerta podríamos generar energía suficiente para todo el país, ya que los no convencionales nos permite multiplicar por 9 nuestros recursos de petróleo y por 30 los de gas. Cada clúster o grupo de trabajo de no convencionales, como el que desarrolla YPF junto a Chevron en Loma Campana, requiere de una inversión de 16.000 millones de dólares. Necesitamos de 5 más de este tipo para lograr el autoabastecimiento energético de todo nuestro país. Es decir, que se requieren más de 100.000 millones de dólares de inversión en los próximos 5 años para lograr este objetivo.
En 2007, Neuquén llevaba ya más de 10 años de constante declinación de la producción, motivada por múltiples causas, entre ellas por el envejecimiento de los yacimientos, y sus reservas eran muy acotadas en el tiempo. En 2008, durante la crisis internacional, más de 3.000 trabajadores del gas y del petróleo fueron despedidos. El futuro se presentaba sombrío, sobre todo para una provincia como la nuestra, donde la baja de la industria hidrocarburífera impacta directamente en cada uno de los neuquinos. Por esa razón, el Gobierno Nacional estableció los regímenes de Gas Plus, Petróleo Plus y Refino Plus, con incentivos de precios en valores en boca de pozo para la producción. Por otra parte, desde la gobernación se instrumentaron, entre otras, 3 medidas. Se creó la empresa pública provincial Gas y Petróleo del Neuquén, para salir a buscar nuevos inversores en campos petroleros sin producción. Se sancionó la Ley Provincial 2615, que permitió, en base a la legislación hidrocarburífera vigente, la aprobación de la extensión por 10 años de los plazos de las concesiones hidrocarburíferas para facilitar y obligar a más inversiones. Y se aprobó por medio de una ley provincial el acuerdo con YPF, que permitió el primer desarrollo de no convencionales en el mundo, fuera de los Estados Unidos, junto a Chevron en Loma Campana. Además, se le transfirieron a GIP 54 áreas hasta entonces marginales, donde no se producía una molécula de hidrocarburo y que en algunos casos habían sido devueltas por los anteriores concesionarios por no revestir interés. En 2009 y 2010, la provincia realizó a través de GIP 3 rondas públicas de inversión, que denominó Nuevos Horizontes, con el objeto de asociarse con empresas privadas nacionales o internacionales para ampliar las reservas existentes y aumentar la producción de petróleo y de gas. Fue un verdadero éxito. Así, GIP se asoció con 20 empresas de todo el mundo, entre ellas Shell, Exxon, Total, YPF, Wintershall, EOG y Enarsa. Este modelo asociativo ya generó inversiones por $1.000 millones en la cuenca neuquina. Durante este año se están invirtiendo 1.000 millones más y durante los 2 próximos años una cifra similar. Como decíamos anteriormente, la producción de petróleo venía cayendo desde el año 1998, cuando alcanzó el máximo nivel de producción y producíamos 3 veces más que en el 2013. Mientras tanto, la producción de gas tuvo su máximo nivel de producción histórico en 2004, cayendo un 41% desde esa fecha hasta el año pasado. Pero gracias a la mayor producción de no convencionales, este año hemos logrado un punto de inflexión en la producción de petróleo y detener la caída de la producción de gas. Las perspectivas son favorables. El contexto ha cambiado, pero estamos frente a un interrogante central que deberá ser encarado abiertamente y se refiere a las perspectivas en cuanto a la exploración de nuevas reservas. En la provincia del Neuquén, las reservas de shale gas, shale oil y Thai gas, así como la recuperación terciaria, son las únicas promesas firmes para lograr un incremento de la producción de hidrocarburos. Hoy contamos con la geología adecuada, los recursos humanos, la tecnología, la infraestructura en oleoductos y gasoductos para transportar nuestros hidrocarburos y el conocimiento de una industria que lleva más de un siglo de desarrollo en nuestro país para poder llevar adelante este desafío. Pero es imprescindible desarrollar un marco social, económico y legal apropiado con reglas de juegos claras y estables para generar más inversiones y con ella una mayor producción que nos permita recuperar el autoabastecimiento energético, el poder incorporar fácilmente el equipamiento necesario para poder concretar este tipo de desarrollos, garantizar la inversión en infraestructura pública que permitan a las regiones en donde se radiquen estas inversiones atenuar el impacto social que genera el crecimiento de esta industria, así como la responsabilidad social de las empresas en las comunidades donde decidan venir a invertir y las prácticas apropiadas para proteger el medio ambiente para nuestra generación y las generaciones futuras. Muchas gracias. Retomamos el diálogo con los señores gobernadores. Senador Morales. Una pregunta primero. Sí, una... Senador Cimadevilla. Sí, si los gobernadores van a mandar este proyecto de ley, tratándose de una ley convenio, para que lo ratifiquen las respectivas legislaturas provinciales. Quiero pedir disculpas, que era un video referido nada más que a Neuquén, pero era para ver la realidad nada más que de los no convencionales. En Chubut se ha perforado también un pozo no convencional con éxito.
en Río Negro también, Mendoza, La Pampa, tienen perspectivas importantes. Con respecto a este proyecto de ley, no es una ley convenio y no va a las legislaturas a su ratificación por las legislaturas. Es una ley nacional donde interviene el Congreso de la Nación Argentina, ¿no? Una aclaración respecto a la ley convenio, ¿van a realizar? Ya fue contestado, además, en la intervención anterior. Sí. Sí. El gobernador Mendoza. Creo que tanto el video como la exposición de mis colegas gobernadores, sobre todo mi colega vecino y amigo Zapag, ha sido contundente. Rescatar algunos aspectos del proyecto de ley. La normativa vigente no legisla hoy los no convencionales. No legisla el petróleo que se extrae en el caso de nuestra provincia, que es un petróleo pesado, técnicamente API 15 grados, y que es muy costoso extraerlo. No tiene presupuestos mínimos ambientales, la normativa vigente, y tampoco se tiene en cuenta el tema de un régimen especial para la importación de equipos. Hoy todos los equipos, desde las cigüeñas, que veíamos recién, hasta los equipos de perforación, pooling o workover, son importados. Hasta que se desarrolle la industria nacional, en ese sentido hay muchas empresas que se están trabajando, algunas mendocinas, para el desarrollo, nos parece muy importante. Un concepto también que en la vasta legislación nacional y provinciales no es común encontrar, es la responsabilidad social empresaria. Esta establece un canon base del 2,5% de la inversión inicial, que la base de la inversión inicial son 250 millones de dólares por los primeros 3 años. Por supuesto que sigue el principio rector del Código Civil, es decir, no es una ley retroactiva, por lo cual no afecta a ningún derecho adquirido, y nos parece muy importante rescatar y ratificar que en ningún momento se toca el principio de autonomía de las provincias. Las provincias van a decidir cuándo se licita, cómo se licita, van a seguir auditando y controlando la producción hidrocarburífera en sus territorios provinciales, y también van a jugar un rol preponderante en el caso de las prórrogas. Prórrogas que son facultativas, me gustaría detenerme en ese punto, al punto tal de que hay que verificar muchos aspectos de los años de exploración y explotación de la empresa que quiera prorrogar. Es decir, si han cumplido con las normas ambientales, si han cumplido con los presupuestos mínimos de inversión y cuál es el proyecto de inversión en su momento. Y después lo del marco jurídico general nos parece muy atinado porque, como demostraba el video, las formaciones de hace muchísimos años nos toma como socios estratégicos a varias provincias. En el caso de, ahí menciona 2 formaciones, que son la de Vaca Muerta y otra formación, pero no menciona la de Cacheuta y la de Agrio, y en ese compartimos posibilidades con San Luis, compartimos posibilidades con La Pampa, compartimos posibilidades con Neuquén. Así que nos parece muy importante que haya un criterio uniforme. Y respecto a ratificar de que no es una ley convenio, no tenemos obligación de enviarla a la legislatura, por supuesto que después cada gobernador tomará la decisión política de notificar esto a la legislatura provincial. Gracias, gobernador. El senador Berna quería hacer una aclaración. Adelante, senador. Sí, gracias, presidente. No, a lo que dijo el senador, perdón, tuvo tanto tiempo en el Senado que ya lo ponía Jorge dentro de... No, a lo que dijo el gobernador. Ya lo explicó el secretario legal y técnico de Presidencia, de que la ley no es una ley acuerdo, que por lo tanto no necesita ratificación. Lo que sí necesita ratificación es lo que dijo tanto el gobernador de Río Negro como el gobernador de Neuquén, que es armonizar el marco impositivo. Esa facultad de fijar los impuestos está en el anexo primero del acuerdo que los gobernadores firmaron.
O sea que debe ser enviado a la legislatura para ratificar al menos el anexo primero. Morales. Piden acá una acotación. Sí, cómo no. Tan solo 2 segundos. Tan cierto es que no es ley convenio, que la ley, conforme fue acordada por los señores gobernadores, va a sufrir varias correcciones desde el punto de vista formal, no de fondo, y si fuera ley convenio no se podría tocar, va de suyo que tendría que ser tomada. Sí, por eso, ahora haber varias modificaciones de forma, no de fondo, vuelvo a insistir, con lo cual estamos hablando a todas luces de que no es una ley convenio. El gobernador de Neuquén. Sí, era en relación a lo que afirmaba el senador Berna con respecto a los impuestos provinciales. En los primeros borradores aparecían los impuestos provinciales formando parte de esta ley nacional, de este proyecto de ley nacional. Nosotros como gobernadores pensamos que era conveniente que no se legislara una ley nacional de los impuestos provinciales, porque iba a dar lugar a una discusión interminable y aparte que teníamos razón las provincias en lo que se refiere a la autonomía. Por eso convinimos entre los gobernadores firmar un convenio de la OFEPI y esto sí, como bien dice el senador Bernat, tiene que ser girado a las legislaturas provinciales para aprobar la uniformidad, en este caso de ingresos brutos, y no aumentar las tasas de impuestos de sellos que impactan en cascada en las inversiones y eso lo tenemos claro también los gobernadores. Muchas gracias. Gracias, senador Morales. Sí, hola. Gracias, presidente. La verdad que bueno, los gobernadores tienen más experiencia en gobernar, pero nosotros en legislar nos damos cuenta de que si es que antes estaba escrito en la ley y ahora está en un anexo, es lo mismo. Es decir, se puede utilizar escrito en el texto de la ley la definición de que va a haber un tope impositivo para el caso de ingresos brutos o formar parte de la ley en un anexo, es lo mismo. El tema es que las legislaturas van a tener que ratificar esa disposición porque si no, no va a tener vigencia. Pero bueno, ese es un tema que tiene que ver con la técnica legislativa en todo caso. A mí me parece, y en esto no puedo en este punto ni siquiera como presidente del bloque del radicalismo emitir opinión en nombre de todo el bloque. Nosotros vamos a tener un debate sobre este tema el día jueves en el Comité Nacional con legisladores que pertenecen a provincias petroleras y que pertenecen a provincias que no son petroleras. Pero sí me parece que este es un debate central. Hubiera sido bueno que los gobernadores escucharan, no sé si está el senador Pichetto por ahí o se ha ido, pero la verdad que comparto totalmente el mensaje que ha dejado el senador Pichetto hace un rato, antes que se sienten los gobernadores. Por ahí no tenemos coincidencias en cuanto a que el instrumento realmente refleje lo que él planteaba, pero comparto totalmente. Y esto lo hago a título personal y en representación de la provincia que represento, que es la provincia de Jujuy. Y me parece que justamente el Senado es el ámbito del debate federal, que es inclusive hasta transversal a los partidos políticos o al pensamiento de determinados partidos políticos. Así que lo que digo lo voy a hacer en representación de Jujuy, que está en la OFEPI, pero que nosotros tenemos 58 pozos petroleros, así que cuando acá hablaba el gobernador de Neuquén, a mí se me caía, me daba una gran envidia sana. Pero la verdad, los miles de millones de dólares de inversiones en la provincia de Neuquén y eventualmente en otras provincias, digo, bueno, alguna vez que caiga algo en Jujuy en materia de inversiones privadas, ¿no? No quiero hablar de las inversiones públicas porque ahí ya van a salir los compañeros a decir, no, mandamos tanta plata al gobierno nacional. Estamos hablando de inversiones públicas. Digo, me parece que este es un gran debate y yo comparto lo que decía recién el senador Pichetto. Yo no estoy de acuerdo en que
la propiedad de los recursos naturales establecida en el 124 haya incluido los recursos hidrocarburíferos. Y me parece que sobre este punto debiéramos discutir, y me parece que el debate a futuro que tenemos, porque si no acá vamos a terminar con un país que tengan provincias ricas y otras pobres. Y creo que así como la educación, que en términos de política pública es central para afianzar el concepto de nación y de identidad nacional, creo que la cuestión de la política hidrocarburífera y la política energética es nacional, fundamentalmente nacional. Entonces me parece que estamos en presencia de un debate que es central, porque acá, como dijo el presidente de mi partido, vamos a discutir en este proyecto de ley, que trae un gran tema, el tema de la renta petrolera y el tema del reparto de la renta petrolera. Yo estaba... Sí. No, en aras de... Se nos cae todo acá. Hay muchas copas. No, en aras de clarificar un poco el debate, porque yo no estoy contraviniendo los principios que fueron sustentados y debatidos en el marco de la Constitución del 94. Lo que hablé era que había que tener una política nacional en materia de hidrocarburos. Y esto está sustentado también en la propia ley de expropiación de YPF en el artículo 1, que pone en cabeza de la nación precisamente la construcción de una política hidrocarburífera en el contexto de la garantía de propiedad de las provincias y alentando fuertemente una política hidrocarburífica de inversiones. Digamos, la línea central para mí del proyecto de ley y del futuro de la Argentina tiene que ser el respeto a las garantías constitucionales del derecho de propiedad de las provincias y un marco de política federal nacional que unifique el principio de inversiones y el desarrollo del país, porque indudablemente no podemos seguir teniendo un déficit en materia energética de 5.000, 6.000 millones de dólares anuales. Tenemos que tender a una política de autoabastecimiento. Estas líneas ya habían sostenido Perón en su momento con la California, y también Arturo Frondizi, que fue un hombre de la Unión Cívica Radical, que llegó al gobierno y que planteó diferencias respecto a lo que él sostenía en su libro Política y Petróleo. Planteó un nacionalismo de fines, un nacionalismo que integre la tarea de las provincias con el proyecto nacional federal del país. Me parece que esto es lo que yo traté de traducir cuando hablé que no era contravenir el 124 de la Constitución Nacional. Sigo, presidente. Está bien, reitero que comparto esa visión. Mi referencia tiene que ver con que tiene que el Estado nacional, el gobierno nacional, tomar mucha más injerencia, mucha más participación en la definición de la política energética nacional, y en materia hidrocarburífera me parece que tiene que haber, y respetando la propiedad de los recursos hidrocarburíferos en las provincias, tiene que ser una cuestión de definición de política nacional, pero también en cuanto al reparto de la renta, porque creo que es un tema que tenemos que dejar planteado para el futuro, presidente, y esto se los planteo al conjunto de los gobernadores para luego hacerle 3 o 4 preguntas. Porque el tema Vaca Muerta, que recién el gobernador de Neuquén plantea para el caso de Neuquén, y sin perjuicio de que puede haber algunos yacimientos no convencionales en otras provincias, el caso de Vaca Muerta me parece que tiene que ver con una cuestión que tiene que responder a una atención especial por parte de esta política nacional.
Digo, estaba haciendo algunos números, las regalías que se reparten actualmente para los datos del año 2013 están en el orden de los 11.421 millones, que es lo que están recibiendo, están cobrando las provincias de acuerdo a los distintos contratos con compañías petroleras. De transferencias automáticas de las provincias, me puse a hacer una evaluación de cuánto reciben como transferencias automáticas las provincias, cuánto cobran algunas provincias por regalías hidrocarburíferas, cuánto reciben por el Fondo Federal Solidario, y hay en el negocio petrolero 11.400 millones de pesos de regalías que perciben las provincias petroleras solamente, 14.000 millones de pesos de retenciones que percibe el Estado Nacional en concepto de retenciones al petróleo, y hay 5.000 millones aproximadamente de impuestos a la ganancia. Estamos hablando de 30.000 millones de pesos que genera la renta petrolera y que se reparte al conjunto de la nación solamente los 5.000 millones de impuestos a las ganancias. Senador Morales, la senadora Craig se le pide interrupción. ¿Se la otorga? Gracias. Sí, que también quería aprovechar el debate de la ley, que no lo hemos hablado y creo que es interesante, dejar clara cuál es la naturaleza jurídica de la regalía. La regalía es una compensación por los recursos que son extraídos de nuestras provincias, no es un tributo. Por lo tanto, es correcto que vayan a las provincias. Entonces, me parece que esto también lo planteamos y sacarlo del título de tributos y ponerlo como regalías, porque justamente es una compensación de un recurso natural que no es renovable. Y en todo caso, la herramienta para igualar el desequilibrio de las provincias es la coparticipación, que ese sería el otro gran debate que tendríamos que darnos. Senadora, senador, continúe. A ese punto quiero ir, presidente, porque no estoy planteando que se redistribuyan las regalías que pertenecen a las provincias. Me emocioné porque creí que iba a pedir la reforma de la Constitución. ¿Cómo? Me emocioné en un momento porque supuse en torno a esta discusión la reforma de la Constitución, en torno a la cuestión ideológica de la propiedad de los No, recursos. presidente, no le vamos a dar eso. Ustedes quieren la reforma de la Constitución para otra cosa. Ustedes quieren la reforma de la Constitución para otra cosa. No, para discutir Pero la digo, renta. me parece que justamente la realidad hidrocarburífera nacional va a tener que ir de la mano con la rediscusión del sistema de coparticipación, porque si no van a haber provincias beneficiadas y otras no. Yo estaba haciendo números en función de los datos que acaba de dar el gobernador de Neuquén para el caso de Neuquén solamente, si es que, de acuerdo a los datos de YPF, cuando vino Galucho hizo una proyección hasta el 2027 de cuánto mejoraría la producción, incluyendo Vaca Muerta y con esta inversión tan importante que acaba de plantear el gobernador. Pero para el 30% de propiedad que tiene YPF en Vaca Muerta, aumentaría al año 2020 cerca al año 2025, es decir, de acá a 10 años, aumentarían 200.000 barriles de producto más. Es decir que para el caso al 2025 Vaca Muerta, con un ritmo de inversiones como el que ha planteado recién el gobernador de Neuquén, podría estar más que duplicando la producción actual de todo el país. Yo estaba haciendo un cálculo de las regalías para el 2025 para Neuquén y Neuquén estaría recibiendo 7.500 millones de pesos adicionales de regalías solo por Vaca Muerta. Entonces lo que digo es que el gran debate que tenemos, además de las cuestiones que se plantean en punto a mejorar la normativa para las inversiones, es cómo va a estar de acá a 10 años el marco de los recursos que por regalías reciban algunas provincias y otras provincias que no tienen petróleo, cómo van a estar con su coparticipación. Y me parece que este debate también lleva al debate de la coparticipación federal, porque van a haber provincias que no van a formar parte de esta renta, no van a formar parte de esta renta y de estas inversiones, sin perjuicio lo que acaba de aclarar Pichetto, que tiene que ver con la posibilidad del autoabastecimiento,
que obviamente eso en términos de nación tiene Vaca Muerta un interés estratégico central. Pero digo, respecto del reparto de la renta, esto nos va a llevar a rediscutir la cuestión de la coparticipación federal. Porque si no, como digo, las provincias del norte argentino, fundamentalmente, salvo Salta, que tiene algo de producción petrolera, el resto de las provincias, nosotros en Jujuy tenemos 58 pozos, está el área de Caimancito que tiene 36 pozos y hay 8 solamente en producción, es decir, nada, figuramos ahí en la OFEPI, obviamente por una cuestión, diría, testimonial hasta acá. Esperamos tener la posibilidad de descubrir yacimientos para el futuro, pero Senador, digo, va a haber provincias... Hay un pedido de interrupción del gobernador de Río Negro. Si me permite, pero termino. yo además quería ratificarle esto. En alguna medida queda la satisfacción de la alternativa al futuro, senador. Cuando esto vaya a discutirse, la sustitución de la industria automotriz con las baterías de litio, le van a venir a discutir a usted las regalías que cobre Jujuy. Mire, no sé, todavía estamos tratando de convencerlos para que fabriquen el litio acá. Las baterías de litio en el país. El gobernador de Río Negro quería hacer una pregunta. A ver, yo quiero dejar planteadas tres preguntas, porque quería dejar planteado este tema del reparto de la renta y la necesidad de la rediscusión de la coparticipación, presidente, porque si no vamos a terminar después de esto y después del desarrollo de Vaca Muerta, de acá a 10 años, con un país más inequitativo o más desparejo en términos de la relación entre las provincias y los recursos propios que tengan las provincias. Y quiero incorporar el debate de la coparticipación en este tema, presidente. Gracias, senador. A ver, pero quiero hacer tres preguntas. Una breve reflexión en cuanto a lo que usted planteaba respecto de lo que fue la historia de los hidrocarburos. Yo creo que hay tres grandes momentos en la historia del hidrocarburo en Argentina. Un momento absolutamente unitario, que fue hasta el año 94, en el cual no solo de la legislación constitucional y las leyes, sino también en la actitud de las empresas, en ese caso YPF, en manos del Estado, fue absolutamente unitaria y las provincias ni veían contratos, ni veían regalías, ni veían absolutamente nada, que fue un momento de la vida argentina. Muchos de quienes están acá formaron parte de la diseño, elaboración, construcción de la ley corta, y podríamos decir que ese momento hasta hoy es un momento de un excesivo federalismo en lo que es el uso y el manejo de los recursos hidrocarburíferos de gas y petróleo, que no hubo estrategia nacional, sino que cada una de las provincias definió a puertas adentro su estrategia de producción de gas y petróleo. Y yo creo humildemente que esta ley pone un punto intermedio. En aquel unitarismo de las leyes anteriores, a lo que pasó en el año 94 como producto de todos aquellos atropellos que había habido en la historia argentina, esta ley pone en el medio. Cuida el interés nacional y por otro lado mantiene el espíritu federalista de la Constitución y de la construcción de la patria. En cuanto a lo que usted plantea de coparticipación y regalías, ya se está dando, senador. Las provincias productoras de petróleo son las que menos porcentaje de coparticipación federal tienen. Neuquén tiene 1.6, Chubut tiene 1.32, Santa Cruz tiene 1.18, que no tienen nada que ver esos porcentajes de coparticipación federal con lo que significa la recaudación de impuestos y con los habitantes que hoy tienen las provincias productoras de hidrocarburos. Esto se está dando en los hechos y forma parte de la modificación del pacto fiscal del 84. Con lo cual, hoy ya las provincias están aportando desde la coparticipación. Y el otro hecho que hay que tener en cuenta es que la industria del petróleo y el gas produce un impacto en el aspecto social, poblacional, cultural y económico de las provincias, que le significa a los estados provinciales esfuerzos presupuestarios inmensos que con su propio presupuesto no lo podrías hacer. Todas las provincias patagónicas, todas, hemos visto crecer nuestra población más allá de cualquier provincia del país. La migración interna y externa
que vive en nuestra provincia tiene que ver con el impacto que produce el petróleo y el gas como actividad económica. ¿Se podrá compartir? ¿No se podrá compartir? ¿Es mucho, es poco? No, pero las provincias patagónicas es mucho para allá. Y lo que genera innumerables esfuerzos por parte de los presupuestos públicos en salud, en educación, en infraestructura vial, etcétera, etcétera. Con lo cual, esta retribución por parte de las regalías que nos fija la ley también tiene que ver con el esfuerzo que tiene que hacer el Estado para sostener esta actividad económica. Actividad económica que también va en beneficio de todo el país porque la industria de Jujuy, de Salta, de Córdoba, de Entre Ríos, que utiliza gas y que utiliza combustibles, bueno, produce los beneficios para las provincias del resto del país como corresponde, ¿no? Así que me parece que el debate no es que no haya por qué darlo, lo que sí me parece es que ya hoy, en el marco de la Constitución, en el marco de las regalías, lo que usted está planteando de alguna manera está planteado. Que haya que corregir, se puede revisar, creo que es una discusión que se merece dar. De paso podríamos plantear la discusión de las regalías hidroeléctricas, que nos vendría bien unos pesos más, pero es otra discusión. Quería aportar esto, senador. Sigo, presidente. Una de las formas podría ser tomar el concepto que abordamos y que se implementó con el Fondo Federal Solidario, con las retenciones a la soja. Dejo planteada la cuestión del debate de la coparticipación y del debate federal que nos va a plantear un nuevo escenario cuando Vaca Muerta esté en plena explotación y se más que duplique la producción nacional actual, lo que va a venir bien a la política nacional, pero digo que puede generar algunos ciertos desequilibrios para el equilibrio que hay que mantener en materia de coparticipación. Puede un mecanismo ser no tocar la ley de coparticipación, pero sí trabajar un fondo federal solidario con algún porcentaje de las retenciones en materia petrolífera. Lo dejo planteado, presidente. Quería hacerle algunas preguntas, y esto para todos los gobernadores. Acá en la modificación del artículo 91 bis, recién el gobernador de Neuquén plantea el tema de la creación de esta empresa provincial. Casi todas las provincias lo han hecho, la mía también. Con relación a el texto del 91 bis que dice que las provincias y el Estado Nacional, cada uno con relación a la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos de su dominio, no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica. Esto que incluye a las empresas provinciales, pero también desde nuestro punto de vista también incluye YPF. ¿Por qué y cuál es el alcance y por qué han suscrito esta norma? ¿Cuáles serían los fundamentos? Y si es que desde el punto de vista de ustedes también esto incluye a YPF. Y ligado a esto, el tema de la eliminación del carry también, que para el caso de algunas empresas provinciales, participar, además del tema de las regalías, de un porcentaje de las utilidades, sin la corresponsabilidad de la inversión, ¿no es cierto? Bueno, los fundamentos también de la eliminación de esta forma de participación que algunas provincias habían logrado en el negocio petrolero. Así que estas serían dos preguntas que les dejo hechos a los gobernadores. Sí, los gobernadores de la FEPI analizamos extensamente los 5 borradores y nos fijamos muy bien que no tuviera efectos retroactivos. El primer borrador, de alguna manera, tenía algunos efectos retroactivos, fueron corregidos en el proyecto de ley. Por lo tanto, todas las operaciones que han hecho las empresas públicas provinciales hasta la fecha son absolutamente válidas y legítimas. Lo dice la segunda parte del artículo, que dice que las áreas reservadas en la actualidad podrán ser objeto de asociaciones con empresas siempre y cuando en el desarrollo
la inversión sea en forma proporcional a la participación de la empresa pública y de la empresa privada. Lo que se quiere privilegiar es la captación de inversiones, porque para captar 100.000 millones de dólares, o lo que necesitemos captar en la República, necesitamos privilegiar la inversión y no la reserva de áreas, como por ejemplo tenía ENARSA, que hay otro artículo referido a ENARSA. No abarca a YPF en las actuales áreas que tiene en permisos de exploración. YPF no tiene áreas reservadas, YPF tiene permisos de exploración o concesiones de explotación. Y lo que se privilegia en la ley es la licitación competitiva, o sea, se habla de que las áreas que reviertan a las provincias por cualquier causa serán motivo de licitaciones competitivas. En esas licitaciones, las cláusulas generales, como dijimos antes, van a estar en un pliego modelo, y las cláusulas particulares las va a poner la provincia. Cuando hablamos de acarreo en el desarrollo, y estamos hablando siempre para adelante, no para atrás, muchas empresas públicas provinciales hemos hecho uniones transitorias de empresas en las cuales hemos pactado el acarreo en la exploración, que es riesgo, en el piloto, que es riesgo, y también en el desarrollo. Eso se respeta absolutamente. Para adelante podemos hacer acarreo en la exploración y en el piloto, como lo estamos haciendo nosotros en el caso de Wintershall, que es la empresa alemana. Pero en el desarrollo, cada empresa tiene que invertir de acuerdo al riesgo que asume y a la participación que tiene. ¿Sí? No sé si fui claro, senador, pero en forma retroactiva no hay afectación, si esa es la pregunta. YPF no tiene áreas reservadas, tiene concesiones de explotación o desarrollo y tiene permisos de exploración. Los permisos de exploración, transcurrido el plazo o durante el plazo, se pueden convertir en concesiones de explotación a los plazos que fije la ley que ustedes decidan sancionar. Línea que la ley apunta a evitar los negocios inmobiliarios. Por eso acorta los plazos sensiblemente, los baja al 50% para la inversión en etapa de exploración. Cabe destacar que un pozo, cada equipo en no convencional es una inversión de 8 millones de dólares y en convencional es de 4 millones de dólares. Y cada equipo da trabajo de manera directa en ese equipo 120 personas, es decir, trabaja las 24 horas, los 365 días, turnos de 8 horas, 40 operarios. Así que imagínense el impacto que tiene en materia laboral, en materia económica, en materia de inversión directa e indirecta. Hubo durante mucho tiempo especulaciones en las licitaciones que se hacían donde se presentaban empresas prometiendo determinada suma de dinero y como no había límite en la ejecución de esa inversión, después se transformaba en un negocio inmobiliario para poder buscar socios estratégicos, pero ya con el área concesionada. En el caso de la provincia de Mendoza, ni YPF ni el Estado provincial a través de su empresa de energía tiene áreas reservadas. Y lo otro que es muy importante es que el acarreo o el carry no se toca en exploración. Y en la exploración, las empresas petroleras es cuando corre más riesgo, porque puede meter un equipo de 8 millones de dólares en no convencional o un equipo de 4 millones de dólares, perfora y después no encuentra nada. Entonces eso es riesgo puro de la empresa. Y después, en la etapa de extracción, le dice a la empresa provincial, bueno, si te querés sumar al acarreo, en la misma proporción vas a invertir. Si querés invertir 10 millones de dólares y vos vas a participar en un 5%, tenés esa posibilidad. Pero también en el principio de la autonomía de las provincias podés negociar con la empresa, porque a lo mejor la empresa en vez de recibir 100.000 dólares en acarreo para la empresa de energía y para gastos administrativos, puede digamos, negociar en otro aspecto canon directo o puede negociar inversión directa en la zona cercana desde la responsabilidad social empresaria o desde la posibilidad de lo que necesite esa comunidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, el desarrollo de un parque industrial, conectividad eléctrica, obras de infraestructuras básicas. Me parece que deja el lugar a la negociación puntual en el caso puntual y en el momento, digamos, coyuntural que se dé la licitación del área puntual.
Por supuesto que el petróleo es uno solo, pero tiene sus características en cada una de las provincias. Y en eso no se vulnera ningún derecho provincial y sí, digamos, estamos todos en un marco muy agresivo de inversión que requiere hoy más que nunca la Argentina. Sí, quería, y hasta ahora se habló mucho del no convencional y cómo llegar al no convencional, sobre todo por el nivel de expectativa que ha generado en el país el yacimiento de Vaca Muerta. De todas maneras, la ley esta también contempla muy especialmente trabajar con otros petróleos que también tenemos en el país, que son del tipo convencional, y que hasta la fecha no se han sacado simplemente porque en muchos casos los números que tienen que dar esa explotación, la ecuación finalmente no termina cerrando. Y me estoy refiriendo de manera específica a la extracción en el mar, en offshore, la extracción en recuperación terciaria de petróleo y también en secundaria con otro tipo de dificultades. En esos casos, y en cada uno de esos casos, la ley que está ante ustedes permite el tener un 20% de libre disponibilidad cuando es del tipo convencional y específicamente orientado hacia el terciario y el 60% de libre disponibilidad y de precio internacional del crudo cuando se saca petróleo en el mar. Y quiero detenerme acá porque en el Golfo San Jorge, que es el golfo que comparte la provincia de Chubut y de Santa Cruz, desde el año 1978 hasta la fecha ya desarrollamos 28 pozos exploradores. 28 pozos que fueron a buscar petróleo, muchos de ellos encontraron petróleo, pero debido a las condiciones económicas, hasta ahora ha sido muy difícil de poder sacarlo y de hecho no tenemos desarrollo offshore en la Argentina. La cuestión es que el 35% de la cuenca del Golfo San Jorge, que comparte la provincia de Chubut y de Santa Cruz, está debajo del mar. Esa cuenca que hoy justifica prácticamente el 50% de la producción argentina de petróleo y gas, porque la mitad está en Chubut y la otra mitad en Santa Cruz, pero es una sola cuenca, que justifica el 50% de la producción argentina, está debajo del mar. Ahí tenemos un 35% de volumen petrolero para poder extraer de una manera convencional que no está en el radar simplemente porque los números no cierran, porque obviamente es más sencillo sacarlo de tierra firme que sacarlo cuando hay 60 o 70 metros de agua en el medio. La ley esta abre la puerta a que nos podamos meter en el mar, hacer el desarrollo convencional, avanzar a un desarrollo convencional del petróleo en el mar, teniendo en cuenta que tenemos costos diferenciados. Y esta ley, de una manera muy particular, reconoce un 60% del crudo de libre disponibilidad, y esto obviamente es un reconocimiento económico diferente para la empresa que lo hace. Y nosotros como Estado provincial también estamos dispuestos a tener una regalía diferencial hacia abajo, que se puede ir modificando en la medida que vaya creciendo en el tiempo, de manera tal de hacer accesible y poder también sacar petróleo del mar. La ley esta lo que hace es abrir el horizonte de todos aquellos petróleos difíciles que tiene el país. El petróleo difícil es el que está en el mar, que sabemos que lo tenemos desde el año 70, que sabemos que tenemos petróleo en el mar y que aún no lo hemos sacado. Bueno, esta ley habilita y genera una condición económica diferente hacia la empresa que lo hace y también como Estado provincial estamos dispuestos y estoy dispuesto a hacer una regalía diferencial para que podamos hacer la tarea también en el mar. Esta ley también habilita a sacar petróleo de tipo terciario. Ustedes saben, ni bien se comienza con una explotación de tipo convencional, ahí es poner una bomba, se saca ese petróleo con la cigüeña y tenemos la explotación primaria del petróleo. Cuando la extracción primaria se agota,
entramos a la secundaria, que es inyectar agua en volúmenes, lavar esa enorme caverna que tenemos allá abajo, lavar la caverna y sacar agua con petróleo. Ahí tenemos la recuperación secundaria. Cuando el yacimiento ya está todo trabajado con la recuperación secundaria, ahí se habilita un nuevo juego que es la recuperación terciaria. Y la recuperación terciaria es volver a meter agua, pero en este caso para poder extraer es agua sumado a polímeros, con una fábrica de polímeros al lado de la inyección de agua. Bueno, en la cuenca del Golfo San Jorge, que compartimos Chubut y Santa Cruz, y que tenemos 100 años de extracción de petróleo primaria, secundaria, tenemos enormes yacimientos que pueden ingresar a recuperación terciaria. Hoy esa recuperación terciaria no se hace prácticamente. ¿Por qué? Porque económicamente a los números actuales, los números no cierran el inyectar agua más los polímeros con la fábrica de polímeros al lado. Bueno, esta ley hace que quien lleve adelante una recuperación terciaria, inyecte los polímeros y ponga la fábrica de polímeros allí mismo, va a tener un 20% de libre disponibilidad del crudo. Y cuando hablamos del no convencional, y el no convencional, y todos tenemos por supuesto asociado el nombre de Vaca Muerta, pero también está el Molle, está la cuenca que compartimos Chubut y Santa Cruz, que es el D129, que es el 30% del tamaño que tiene Vaca Muerta. También compartimos el Neocomiano, que también es otro yacimiento no convencional. Ahora, hasta el día de la fecha, y luego de 100 años de extracción de petróleo y gas en la Argentina, hasta ahora hemos sacado el petróleo fácil de sacar. El que está allí nomás, el que está a 1200 metros, el que está a 1400, el que haciendo un agujero y poniendo una bomba sale. Lo que también tenemos que saber que ese petróleo que haciendo un agujero y poniendo una bomba para sacarlo, se nos está terminando, no hay más de ese. Y esta ley lo que abre es, abre la puerta para poder sacar el petróleo difícil. El que está en el mar, que lo tenemos pero que no lo sacamos. El terciario, que lo tenemos y no lo sacamos. El no convencional, que lo tenemos y hasta ahora no lo sacamos. Y que también hay que encontrarle el punto de equilibrio económico que todavía no lo tiene. Hoy, si sacamos la cuenta de la inversión realizada en los pozos exploratorios en el Golfo San Jorge, que ya tenemos 4 pozos exploratorios para llegar al no convencional, o las explotaciones que se han hecho de manera piloto en el clúster de Loma Campana, vamos a ver que la inversión realizada no se recupera al día de la fecha con el petróleo extraído y por extraer en ese lugar. ¿Qué quiere decir? Que en realidad lo que tenemos como país es un enorme desafío de meternos con los petróleos difíciles y complejos. Y esta ley, si bien es cierto, se lleva, por supuesto, el cetro, la discusión del no convencional, levantar la producción, cambiar la tendencia, levantar el declino es sumar todo. Y sumar todo es sumar el convencional que venimos sacando, sumar el que tenemos abajo del mar, que el 35% de esa producción todavía no está en ningún lugar, sabiendo hoy que tenemos, hoy no está en ninguna parte. Sumar en las fábricas de polímeros a cuencas que están ya maduras, no agotadas, maduras, como la Neuquina, como la del Golfo San Jorge, que no hemos sacado demasiado ahí en recuperación terciaria. Bueno, esta ley habilita a que nos podamos meter como país a los petróleos difíciles, complejos y caros. Yo creo que no es cuestión solamente de plantear una nueva ley de hidrocarburos, sino a dónde estamos metiendo el radar, a dónde estamos metiendo el trépano, a dónde tenemos que llegar ahora para que dejemos de importar petróleo, para que esto se convierta definitivamente en trabajo argentino y también en talento argentino, porque lo que tenemos que decir es que nos estamos asociando sin duda alguna y vienen empresas extranjeras, pero también es verdad que si uno no solamente recorre la Argentina, sino sale a recorrer América Latina, va a encontrar ingenieros y técnicos argentinos sacando petróleo en todos lados. Y esos petroleros que son argentinos y que son técnicos e ingenieros, la mayoría están en posiciones de toma de decisiones. Quiere decir que también tenemos el capital humano, la capacidad de poder hacerlo. Simplemente esto es generar una herramienta que le va a dar al país una oportunidad ahora, pero que vamos a encontrar resultado tampoco en lo inmediato, porque la tarea es larga,
el camino hay que recorrerlo, tenemos que terminar de aprender también qué pasa con cada uno de estos yacimientos y en definitiva, así como ya estamos viendo hoy, el desarrollo en clúster de Vaca Muerta, yo también aspiro como gobernador de una provincia que comparte un golfo, también sacar petróleo del mar, también sacar petróleo del terciario y también sacar los petróleos difíciles y complejos, que lo tenemos, pero que sin duda alguna esta ley va a habilitar a que pase. Gracias. Muchas gracias.